Creo que ya estáis viendo pantalla. ¿Eh? Acordáis, cualquier pregunta me la podéis hacer de viva voz o interrumpirme cuando lo creáis oportuno o me escribís por chat que yo lo voy mirando. Bueno, sistemas por unidad. Sistemas por unidad es una metodología de análisis de redes con varios transformadores, suponiendo que cada transformador es ideal. Es un transformador ideal. Recuerdo lo que era el transformador ideal. Está por aquí. Transformador ideal es aquel en el cual las impedancias inductivas las suponemos muy grandes y tenemos una constante de acoplamiento de 1. Y eso simplifica bastante lo que son las ecuaciones y se reducen a estas dos, ¿no? Una que relaciona las corrientes y otra que relaciona las tensiones en cada circuito, cada malla de cada bobina, ¿no? En donde tenemos esta minúscula que sería la ganancia. Por lo tanto, de uno a otro tenemos una ganancia A en tensión. Eso no quiere decir que aquí tengamos más energía que aquí, porque A mayúscula sea mayor a 1, en caso de que lo fuese, sino que hay una conservación de energía en la medida en que la corriente a su vez es disminuida en un factor similar, ¿no? En este caso 1 entre A. Por tanto, estas son las ecuaciones de un transformador ideal. Y lo que os voy a comentar hoy es ese análisis por unidad, este sistemas por unidad, en donde vamos a analizar el circuito como o esas dos mallas de esos dos transformadores, o las mallas que sean, si tenemos más de un transformador, lo vamos a analizar como con una sola malla, para entendernos. Es una forma de simplificar el circuito sin que pierda yo precisión. Sin que pierda yo precisión respecto a analizarlo como si fuesen transformadores ideales. Entonces, la base del sistema es utilizar una serie de parámetros de referencia que le vamos a decir unidades base o valores base. Vamos a utilizar esos valores base para que cualquier magnitud, ya sea de corriente, de tensión o de impedancia o de potencia, las referenciemos a esos valores base. Tenemos valores base de impedancia, de potencia, de corriente, de tensión. Por lo tanto, si yo tengo una magnitud de tensión, la referenciaré a su valor base de tensión. Y así todo. Esto es lo que se llama en matemáticas una normalización. Así estará normalizado a unos determinados valores. Y como resultado voy a tener una magnitud que le llamaré magnitud por unidad. No tiene unidades físicas porque lo que yo tendré es una división de dos magnitudes con la misma magnitud física. Por lo tanto, se llama, pues eso, magnitud por unidad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos, bueno, aquí utilizo la U como tensión. Entonces, U igual a Z por I, esto es la ley de Ohm, la primera expresión, U igual a Z por I. S igual, que es la potencia aparente, es tensión por conjugado de corriente, esto se da también, esto es la potencia aparente. Pues en lugar de utilizar estas dos expresiones, utilizaremos lo mismo, las mismas expresiones, pero con tensiones, impedancias, corrientes y potencias por unidad.
Los valores base me van a obedecer a una relación entre ellos igual a la ley de Ohm y a esa regla de la potencia igual a I por V. Son valores reales. Estos valores base son números reales, no son fasores, no son números complejos. Lo que hacen es rebajar o referenciar el módulo del fasor. De forma que yo tengo unos fasores que dividiré por un número real, por tanto lo que estoy haciendo es dividiendo el módulo por un número determinado real. En principio la fase de mi fasor se mantiene intacta. La regla que tengo que tener en cuenta es que tanto ZB, que sería la impedancia base, repito, esto no es un complejo, esto es un número real, como I sub B, como U sub B, como S sub B, tienen que guardar entre ellos estas reglas, ¿no? SB ha de ser V por IB o V ha de ser igual a ZB por IB. Han de guardar unas ciertas reglas entre ellos para que la cosa sea coherente. Entonces, yo en lugar de trabajar con tensión o corriente o potencia aparente, yo trabajaré con tensión por unidad, este PU, el subscript se refiere a por unidad, será la magnitud real dividido por V. La aparente por unidad será la aparente real dividido por el valor base de la aparente, SB, que repito es un número real. Ese que es U por I conjugado, si las dividimos por SB, que será V por IB, pues será igual a U por unidad, I por unidad. Ahora, estos sean dos fasores nuevos, no tienen magnitud, pero cuyo producto es igual a SPU. Por lo tanto, estaré trabajando pues, con valores referenciados a esos valores base. Lo mismo, ZPU, que es la impedancia por unidad, será la impedancia que yo tenga real dividido por ZB, y la corriente por unidad es la corriente real dividido por IB. Bueno, y aquí os pongo una serie de expresiones también que han de cumplir estos valores base. Fijaros que no pongo en todo esto, no le pongo la rayita que se refiere a que son fasores. En principio la notación sigue igual. Si yo le pongo una rayita en la parte superior de mi símbolo, quiere decir que es un fasor, es un complejo. Por ejemplo, ULLPU con la barrita, esto es un complejo. Ni a IB, ni a SB, ni a ZB le pongo rayitas porque son números reales, así un poco para entendernos. Vale. En cuanto a sistemas trifásicos, también tendremos la opción de ese análisis por unidad, en donde podremos hablar de corriente base. Esta tensión base Fn que he puesto aquí, en esta primera expresión que tenéis en la parte superior, esta UFN se refiere a la tensión que yo tengo entre fase y neutro. Y ULL se refiere a la tensión de línea, tensión entre línea y línea. Por tanto, yo tendré una tensión base para la tensión entre línea y línea y una tensión base distinta para el caso entre fase y neutro. La relación es, bueno, la que conocéis, ¿no? La tensión entre línea y línea dividido por raíz de 3 es U sub P. Lo mismo para el monofásico equivalente y el trifásico equivalente. Yo pondré S1 phi referenciándome a la potencia base del monofásico equivalente. Y 3 phi será la potencia base del
trifásico, del circuito trifásico. Hay una relación de que 3 veces el monofásico es igual al trifásico. Por lo tanto, IB lo puedo sacar de esta forma, que esto sería IB se haría las veces de corriente de línea base. ¿Eh? Lo podemos calcular de esta forma, con potencia monofásica entre base, entre tensión entre fase y neutro base, o con la trifásica y la tensión entre línea y línea, y se nos cuela por aquí un raíz de 3 que la tengo que tener en cuenta. Estas son relaciones que tienen que tener entre ellas los parámetros base que yo voy a utilizar. Lo mismo para Z sub B, es tensión entre corriente, la relación entre tensión entre corriente, o si tengo en cuenta que IB es U dividido por S, pues podemos utilizar esta segunda expresión para la ZB. Lo puedo referenciar a la tensión base entre fase y neutro o a la tensión base entre línea y línea. ¿Vale? Si lo hago tanto con uno como con otro, me da la misma expresión. Lo único que tengo que tener en cuenta es que aquí, si utilizo entre fase y neutro, voy a tener que utilizar la monofásica, la potencia monofásica base, y si utilizo la tensión base entre línea y línea, voy a tener que utilizar la potencia trifásica base. Bueno, esto que en principio parece que es algo pensado para complicarnos un poco más la vida, ¿no? Y para liarnos un poco más, en principio se supone que sirve para simplificar cálculos y hay el análisis de circuitos con varios transformadores, ¿no? Una de las gracias que tiene, por ejemplo, es que la tensión por unidad entre línea y línea es lo mismo que la tensión por unidad entre fase y neutro. Es decir, en valores por unidad no hay distinción entre línea y línea y fase y neutro. Es la misma tensión. Por lo tanto, no hablaremos de tensión de fase o tensión de línea si estamos hablando en valores por unidad. Es la misma, el mismo valor, el mismo fasor. Por lo tanto, primera ventaja es que hacemos esa referenciación a esos valores base y si he tenido en cuenta para construir esos valores de referencia, he tenido en cuenta que guarden estas relaciones matemáticas, pues la tensión entre líneas por unidad será igual a la tensión entre fase y neutro, la tensión de fase, también por unidad. Y ahora veremos un poco para qué me sirve toda esta historia y cómo lo pongo en práctica, ¿no? Sobre todo, cómo lo pongo en práctica. Vamos a ver cómo se va a simplificar este circuito teniendo en cuenta que quiero analizarlo no con los valores reales, sino con valores por unidad. Y dos, veremos un caso, un ejemplo práctico, ¿no? Un problema concreto de cómo aplicar este método. Primero de todo, aquí muestro dos bobinas acopladas, un transformador, vamos a suponer que es ideal. E1 y E2 son las dos tensiones entre las cuales se guarda una determinada ganancia, que le llamo A. Le pongo una barrita, no necesariamente solamente tengo una variación en la magnitud, en la amplitud del secundario respecto al primario, que es lo primero que se nos viene en mente cuando nos hablan de un transformador, ¿no? Como aquel aparato que me magnifica o me disminuye la amplitud en alterna, sino que también puede haber un desfase entre las dos tensiones. Por lo tanto, yo pongo aquí que mi ganancia A sea un número complejo, ¿no? Y por lo tanto tenga módulo y fase. El módulo se referirá a cuál es el grado de magnificación en el secundario respecto al primario.
y la fase se refiere a si están desfasadas, ¿no? Si no lo están, pues tendremos un alfa igual a 0. Si están en fase E1 y E2, pues alfa será 0 y esta ganancia será un número real. Pero no necesariamente ha de ser alfa igual a 0. En los ejercicios que hacemos normalmente utilizamos un alfa igual a 0 para simplificar en los ejercicios que tenéis de transformadores. Por otro lado, la relación entre corrientes para un transformador ideal pues es la inversa de esa ganancia. Aquí normalmente aquí hay un signo que no está porque el I2 la he cogido que sale de la bobina del transformador. Aquí son las mismas presiones que tenemos aquí, ¿vale? Pero este menos lo he puesto como más porque en lugar de I2 entrar en el puntito, sale. Por lo tanto, le hemos puesto esta expresión. ¿Vale? Por tanto, nosotros partimos de esta expresión de relación entre estas dos mallas que están separadas. Y que, aunque sean relaciones sencillas, un poco me complica un poco el análisis. Porque yo tengo pues eso, dos mallas distintas. Y si tengo más transformadores, pues tendré pues eso, una complicación un poquito mayor. Bueno, vamos a analizar este circuito de la siguiente forma. Vamos a dividir, vamos a hablar del circuito 1 y del circuito 2. Y sobre este circuito 1 y sobre este circuito 2 voy a crear, es decir, voy a definir valores distintos de tensión y de corriente base. Tendré tensión base del circuito 1, corriente base del circuito 1, tensión base del circuito 2, corriente base del circuito 2. También tendré impedancia base del circuito 2, impedancia base del circuito 1. Aquí no lo muestro aquí. Aparte de todos estos 6 valores base, tendré un valor común base, S sub B. Este no dependerá de si esté en el circuito 1 o en el circuito 2. La potencia aparente base será común para estos dos circuitos, y si tuviera más de un transformador y tuviese seccionado esa circuitería en varias, ¿no? En más de 2 secciones, pues también tendría un valor de potencia base para todas las secciones. La relación o las relaciones que han de cumplir los valores de tensión base y los valores de corriente base son las relaciones de ganancia que se cumplen para el transformador. Es decir, la tensión 1 base en relación a la tensión 2 ha de ser igual a la ganancia A minúscula. Y la corriente 1 en relación a la corriente 2 ha de ser 1 entre A de la ganancia. Todo esto en relación a los valores base. S sub B ha de cumplir que sea el producto de U por I. Tanto de, ¿no? Tanto de los valores base en el circuito 1 como en el circuito 2. Eso se cumple puesto que se han de cumplir estas dos expresiones. Si se cumplen estas dos expresiones, se cumple esta igualdad. Si os fijáis, si multiplico esta fracción, la multiplico por esta segunda fracción, me da 1. Es decir, U sub 1 base por I sub 1 base va a ser lo mismo que U sub 2 base por I sub 2 base, que será A dividido entre A, que es 1. Por lo tanto, esa igualdad se va a cumplir. Y ese producto le voy a de U por I, le voy a llamar S sub P. Aparte de eso, en cada sección puedo definir una impedancia base. J, aquí pongo Z sub JB, en donde J será 1 o 2. Z1 base y Z2 base. ¿Qué valor tendrán? Pues ley de V base dividido por I base para cada sección.
O si lo quiero referenciar en relación a SB, pues esta expresión otra de aquí. ¿Vale? Porque la I base es S dividido por U. Por tanto, S dividido por U, que multiplicado por U me sale U cuadrado. ¿Bien? Repito, ahora se ve muy liado en el ejercicio. Espero que se aclaren un poco cómo gestionar esto. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues, bueno, yo tengo planteados dos ecuaciones para dos mallas distintas. La tensión U sub 1 es la caída de tensión en la bobina, E sub 1, más la caída de tensión en la impedancia Z1, y 1 por Z1. Lo mismo para E2. E2 será U sub 2 más la caída de tensión en Z2, que es I2 por Z2. Tenemos dos expresiones algebraicas para cada malla, para la malla 1 y para la malla 2. Si quiero saber cuáles serían las expresiones por unidad, solamente lo único que tengo que hacer es dividir toda esta ecuación por V, por la tensión de base del circuito 1 para la primera expresión y la tensión U2B, la tensión de base del circuito 2, para la segunda expresión. Por lo tanto, tengo esto de aquí. Fijaros que en la I por Z, U1B la he puesto como I por Z, base, porque se supone que las hemos elegido manteniendo estas reglas algebraicas entre ellas, ¿no? Por tanto, aquí lo mismo para U2B. U2B es I por ZB, I2B por Z2B. Y ahora E2B entre U2B, esto es la corriente base, perdón, es la tensión 2 por unidad. U2 dividido por U2B es la tensión U sub 2 por unidad. Por tanto, le pongo aquí el subíndice por unidad. Y lo mismo para la corriente y la impedancia. Cada uno está dividido por su base, por su referencia. Por lo tanto, yo podré poner I por Z. Esta es la razón por la cual la corriente y la impedancia base han de tener una relación con la tensión base, ¿no? Que el producto de estas dos ha de ser la tensión base, si no, no lo podría hacer, ¿vale? Entonces, yo tendré otras dos ecuaciones iguales por el momento, pero de fasores de tensión y fasores de corriente e impedancias por unidad, que están divididas por su valor de referencia. Nos fijamos en los valores de E1 y E2 por unidad. E1 por unidad es E1 dividido por su referencia, E1 U sub 1 base, pero como hemos forzado que U sub 1 base en relación a U sub 2 base tengan una relación, si divido los dos me da A minúscula, ¿no? Que era esta expresión de aquí, U1 base entre U2 base es igual a A. Como se cumple esto de aquí, también se va a cumplir esto de aquí, E1 entre E2 es igual a A, ¿no? Se cumplen estas dos cosas a la vez. Pues lo que yo tengo es que E1 por unidad y E2 por unidad es el mismo fasor. Es decir, a un lado y a otro lado de la malla, E1 y E2 ahora bien por unidad. Como hemos guardado estas relaciones entre los valores base de cada una de las mallas, pues se me igualan las tensiones. Por tanto, E1 y E2 es la misma tensión. Lo mismo tenemos para la corriente I1 y para la corriente I2, que es la misma corriente. ¿Por qué? Pues porque los valores base de corriente guardan una relación 1 entre A
igual a la relación entre los fasores I1 y I2, 1 entre A. Como tenemos esa igualdad, los valores de el valor del fasor de corriente de la primera malla, pero en valores por unidad, es el mismo valor, es el mismo fasor que la corriente por unidad en la segunda malla. Y si tuviéramos varias mallas, pues esa corriente sería la misma. Si tuviésemos varios transformadores que me seccionasen mi circuito en varias mallas, pues yo tendría la misma corriente que me pasa por ahí. Con lo cual yo puedo simplificar a nivel de descripción del circuito, no a nivel matemático, es decir, es igual de preciso que antes. Yo puedo simplificar este circuito de dos mallas por uno solo, en donde en medio yo tenga esa tensión, ¿no? Esa tensión por unidad, y tenga una impedancia total igual a Z1 más Z2. Entonces, Z1 más Z2 por unidad será la Z de acoplamiento por unidad de acoplamiento entre esas dos mallas. Y aquí a la izquierda tengo U sub 1, aquí a la derecha tengo U sub 2. Es decir, lo que he hecho es, puesto que en estas dos expresiones algebraicas por unidad E1 y E2 son la misma, E1 e I2 son la misma, pues ¿qué cojo? Pues hago sustitución, quito esta E1 y pongo esta suma, ¿no? Y luego saco factor común la I1 y la I2, que son la misma, y al sacar el factor común me queda Z1 más Z2, ¿no? Entonces tengo yo, tengo yo esta expresión simple, ¿no? Que está asociada a una sola malla, ¿no? A un circuito, pues, con una sola impedancia. Esto es simplemente la ley de Ohm. Caída de tensión es igual a la corriente por impedancia. No tiene más. Pero todo por unidad. Por tanto, hemos simplificado dos en un solo circuito. Y si tuviese más transformadores, pues podríamos seguir simplificando de forma que nos quedaría solamente una malla. ¿Ok? Bueno, y ahora un poco aquí os pongo esquematizado cuáles son los pasos que tenemos que hacer para analizar un circuito con uno o más transformadores, si lo queremos analizar mediante este método, ¿no?, de valores por unidad, ¿no?, en el cual vamos a seguir estas directrices una por una y en orden. Primero, elegimos un valor de referencia base para todo el sistema. Puede ser al azar, no tiene por qué ser ningún valor en concreto, un S base al azar. Cogemos una tensión base arbitraria, también puede ser al azar en una de las secciones. Si podría ser dos valores que nos inventamos. Se recomienda utilizar unos valores concretos que sean los valores nominales de los transformadores. Esto es lo que se recomienda y que es lo que veremos y lo que utilizaremos en el ejercicio que tengo preparado. Pero podía inventármelos, podría inventarme SB o podría inventarme V para una de las secciones. Una vez que yo me he inventado estos dos valores, ya el resto de valores base ya caen por su propio peso, porque hay una serie de ecuaciones que os he comentado que se tenían que guardar, ¿no? Por ejemplo, las U bases, ¿no? Aquí, en caso de que yo me invente U1 base, pues U2 base ya viene dado. Y como viene dado U2 base, y también tengo ese base que me lo he inventado, pues U1 base también me vendrá dado. Y I2 y 1 base me vendrá dado. Y también lo hará I2 base. Los podré deducir a partir de las expresiones analíticas que tienen que cumplir sí o sí para que el método funcione. Y por tanto, yo me invento SB, yo me invento
yo que sé, U2B, ¿no? El que más rabia os dé, os inventáis uno de los dos y una vez inventado, pues como tienen que guardar esta expresión, pues deduzco la segunda. Una vez que yo tengo uno base que me he inventado y ese base que he inventado, pues y uno base sale y cae por su propio peso por esta expresión. Lo mismo que digo de I1 base, digo de I2 base. De las Z bases, etc. Todo luego vendrá, ¿no?, derivado de esos dos valores de referencia que me he inventado, SB y un V de una de las secciones. Si hay dos secciones, pues o U1B o U2B, y si hay varias, pues lo mismo. Con una sola ya me basta porque voy a tener que guardar esta relación para cada una de las transformaciones. ¿Vale? Por tanto, tomamos una tensión base arbitraria para una de las secciones y se calculan el resto de tensiones base utilizando la relación de transformación del transformador, de los transformadores que tengamos allí. En caso de que haya desfases de ángulos, pues se coge un ángulo base. ¿Vale? Normalmente en los problemas que os pondré no habrá cambio de fase. Seguidamente, pues se calcula también las impedancias base, ¿vale? Se calculan las impedancias base y también se calculan las corrientes base. Bueno, una vez que se ha hecho eso, se calculan los valores normalizados. Por ejemplo, de las impedancias reales que yo tenga en mi circuito, las divido por las impedancias base que hemos derivado y tenemos las impedancias por unidad. Lo mismo para las corrientes, bueno, o para las tensiones o corrientes que vengan dadas por fuentes, ¿no? Las fuentes nominales que sean datos del problema. Yo tengo una fuente de tensión de tantos voltios, pues la normalizaré y buscaré los valores por unidad de esa tensión que me viene dada. Dibujaré el circuito de impedancias y resolveré. Será una sola malla, por tanto será relativamente sencillo. Se resuelve el sistema por unidad. Si quiero conocer el valor real de una corriente o de lo que sea, tendré que multiplicar el valor por unidad que he obtenido por el valor base y así tendré esa magnitud real. Recordad, yo tendré un valor de corriente base, por ejemplo, específico de cada sección. Por tanto, cada sección tiene en común, todas las secciones tienen en común que es la misma corriente por unidad, pero si quiero pasar al valor real, como tengo valores de corriente base distintos, tendré valores de corriente distintos en cada sección. Pero bueno, es la forma de deshacer esa normalización para, a partir de los valores por unidad que he obtenido, derivar esos valores reales por unidad. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar esta metodología? Bueno, primero de todo es que las relaciones de transformación ya no están. Ya no tengo que pensar que si tensión dividido por, ¿no? Es más sistemático todo. Por otro lado, es fácil detectar errores si esos dos valores que nos inventamos de potencia base y de tensión base son los valores nominales del transformador. Entonces tendré parámetros que son parecidos a 1, a la unidad. Entonces, si tengo un error, a veces tendré un valor por unidad que no es cercano a 1, que
que a lo mejor me vale 400 y es que ahí ha habido un error de cálculo. Es decir, los errores de cálculo saltan a primera vista, porque a lo mejor obtengo un valor de corriente por unidad que en lugar de ser 1,5, que podía ser un valor coherente dentro de este esquema de normalización, pues a lo mejor me sale una corriente, yo que sé, de 200. Entonces, eso ya me puede escamar de que a lo mejor ahí hay algún error. Por tanto, depuración de errores. ¿Qué más? En sistemas trifásicos no se va a distinguir entre tensión de fase y de línea. Es como si fuese una sola línea. De hecho, en sistemas de distribución de energía eléctrica se utiliza la nomenclatura unifilar, ¿no? En donde solamente utilizo una línea para identificar esa distribución de tensión. Tensión de fase y tensión de línea es la misma en trifásica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, bueno, pues os planteo un problema y hacemos un pequeño descanso y luego vamos a por el problema, si os parece. Ejemplo de aplicación. Vamos a ver un ejemplo en donde tenemos un sistema trifásico, que es este de aquí. Todo esto está con una nomenclatura que es la que os comentaba, la nomenclatura unifilar, ¿no? Un solo hilo. Pero aquí se supone que son sistemas trifásicos. Por aquí van tres líneas. Entonces yo tengo un generador, ¿no? Este generador me va a generar una tensión de línea de 13.200 voltios, ¿no? Tenemos aquí en generación. Esa energía eléctrica generada la tengo que transmitir a esta carga Z. Tenemos una larga distancia, vamos a transformar. Transformaremos a una tensión mayor, ¿no? Con el T1. Bueno, aquí hay un error, T1 y T1, esto es T1 y T2. T1 tiene una serie de valores nominales. Primero es que me hace una transformación de 13.2 a 132 kilovoltios. ¿Vale? Esto me viene en la hoja de características de mi transformador. En la plaquita del transformador yo puedo leer esto. También puedo leer una potencia de 5 megavoltiamperios. Y también puedo leer una impedancia inductiva, una reactancia inductiva igual al 10%. ¿eh? Ya explicaremos un poco a qué se refiere esta XCC del 10%. Son valores por unidad también. Lo mismo para el transformador T2. Recuerdo aquí hay una rata, este no es T1, es T2. Las transparencias que os suba ya lo modifico. Pues en este caso, características similares. Es de un poco de potencia mayor, de 10 megavoltiamperios, que es este segundo transformador, en donde de la alta tensión de 132, ¿no? Porque he transformado 13,2 kilovoltios, lo pasaré a 132 kilovoltios, que será lo que tenga en la sección 2, y luego de 132 kilovoltios disminuyo pues a 60 y pico, que sería la tensión que tenga en la segunda malla, en la sección 3. Perdón. Por tanto, aquí tendríamos seccionado, porque tenemos dos transformadores, seccionado mi circuito en tres partes. ¿Qué más tengo? Tengo una impedancia de línea de 10 ohmios más 100 J de reactancia inductiva y una impedancia de carga que vamos a suponer que está equilibrada, es decir, no tiene parte inductiva. Una impedancia en estrella con impedancia de fase de 300 ohmios cada uno.
que es esta z de aquí. ¿Vale? Y el objetivo es calcular corrientes en cada tramo, corrientes magnitudes reales, claro. ¿Eh? ¿Cuáles son las corrientes en cada tramo? ¿Cuál es la tensión en la caída, en la impedancia de carga? ¿Eh? ¿Qué tensión me llega aquí? ¿Y qué potencia está absorbiendo? ¿Qué potencia está absorbiendo esta impedancia? Esto es el problema propuesto, que vamos a resolver por sistemas por unidad. Entonces, si os parece, ahora son las 9:32, nos vemos a -4, y seguimos la clase, hacemos un descanso y luego seguimos. Donde lo habíamos dejado, vamos a ver. Bueno, teníamos este método de análisis de circuitos con transformadores que llamamos de sistemas por unidad, en donde la historia un poco consiste en ir referenciando todas las magnitudes físicas, corriente, potencia, tensión o impedancias, referenciarlas a unos valores base, ¿no?, que me iré construyendo, y trabajar con lo que se llama sistemas por unidad, que son esos valores normalizados de fasores de tensión, de corriente, de impedancia, etc. Entonces trabajaremos con esos valores normalizados y luego, una vez solucionado el circuito, pues los valores que me están pidiendo, los valores reales que me están pidiendo, los recuperaré simplemente multiplicando por los valores de referencia base. Entonces, en este ejemplo nos piden calcular corrientes, calcular tensión en carga, potencia en carga de un sistema en el cual tenemos un generador de 13.200 voltios conectado a un transformador, pasamos al alta tensión y luego volvemos a bajar a media tensión. Entonces, tenemos una serie de impedancias para la línea y la carga y luego unos valores nominales de los transformadores. El transformador 1 con valor nominal de potencia de 5 megavoltiamperios. Esta relación de, ¿no? Esto es la relación entre las tensiones. Este 13,2 entre 132 viene a ser esa A minúscula, ¿no? Esa A minúscula que hemos estado trabajando y que sale por todo un poco, ¿no? Esa minúscula sería esta división, ¿no? Por tanto, en este caso, este sería pues 0,1, ¿no? XCC1 se refiere a la reactancia del transformador en sistemas por unidad, ¿no? Entonces, ¿a qué sistemas por unidad nos estamos refiriendo? Pues a estos, a los que me da la placa del transformador. 5 megavoltiamperios sería la SB de T1, 13,2 y 132 kilovoltios serían las tensiones base del circuito primario y del secundario, ¿eh? Si me voy al T2, pues, ¿no? Perdón, y esa reactancia del 10% se refiere a 0,1, ¿eh? Sería un valor de 0,1 en relación a la impedancia base que subyace o que saldría de estos valores base. El T2 tengo un valor de reactancia de 0,08, un 8%, ¿no? En este caso está referenciado a otros valores base, ¿vale? Pues porque aquí se han adquirido dos transformadores distintos, por lo tanto tenemos esta diferencia. Vale, ¿cómo lo analizamos? Seguimos paso a paso un poco lo que os comentaba. Primero,
tenemos 3 secciones, por tanto, cada una de estas secciones tendrá sus corrientes base, sus impedancias base y sus tensiones base. Tendré 3 de cada una de estas 3, ¿no? Y luego lo que sí tendré es un valor común de potencia, que como os comentaba, me lo puedo inventar. Puedo utilizar uno de los valores nominales que me vienen en los transformadores o me lo puedo inventar. Bueno, entonces ya me hacen una pregunta bolsa, me preguntan si me preguntan a qué se refiere SKV. SKV se refiere a los dos, de 13,2 kilovoltios a 132 kilovoltios. De 138 kilovoltios a 69 kilovoltios. Se refiere a ambos. A lo mejor aquí tendría mejor poner un paréntesis o algo. ¿Vale? Por lo tanto, el primer punto que vamos a hacer es elegir una potencia común. Aquí estamos en trifásico. Habrá potencia trifásica y potencia monofásica. Vamos a coger como referencia 10 megavoltamperios, que es la potencia base de referencia que me pone en el transformador 2. De todas formas, ya os comento, aquí podía poner 5 megavoltamperios, podía poner 1 megavoltamperio, 100 megavoltamperios o lo que yo quisiese. Que matemáticamente me va a ser, voy a poder mantener la coherencia del sistema siempre y cuando siga los pasos. Ahora bien, se recomienda que se utilice como valor base de potencia algún valor de los que yo tenga nominal del transformador. Se recomienda para que los valores por unidad que vaya obteniendo sean del orden de 1 de la unidad. Por tanto, primer punto, he de elegir S sub B trifásico. Y eso será 10 megavoltamperios. Dado este, por ejemplo, el monofásico ya es 10 entre 3. Es decir, ya se me derivan unos cuantos. Por ejemplo, en este caso el SB monofásico. Vale, no es la única elección que necesito realizar. Tengo que elegir una tensión base en cualesquiera de las 3 secciones. Cualesquiera de las 3 secciones. Lo suyo es coger un valor nominal de la placa de características de los transformadores. Es decir, por ejemplo, coger U1 base igual a 13,2 kilovoltios o U2 base igual a 132 kilovoltios, o puedo hacer una elección de U2 base igual a 138 kilovoltios, o puedo hacer una elección de U3 base igual a 69 kilovoltios. De todas formas, es arbitrario. Podría decir U3 base igual a 100 kilovoltios, por ejemplo. Pero, repito, lo recomendable es elegir uno de estos 4 valores, en este caso. Uno de los valores base de la placa de características del transformador. En este caso hemos elegido U2 base. Siempre esto se refiere a las tensiones entre líneas. Estas placas de características se refiere a la tensión entre líneas, la relación de ganancia. Por tanto, aquí cogemos U2 base entre líneas de 138 kilovoltios. 138 kilovoltios, que es el asociado al tramo 2 del transformador 2. ¿Ok? Ya hemos hecho nuestra elección. A partir de aquí, por ejemplo, la U2 base fase neutro sería 138 dividido por raíz de 3, por ejemplo. O la tensión base del primer sector es ese 138 por la relación de transformación del primer transformador, que es 13,2 entre 132. Por tanto, transformando y manteniendo esa ganancia para las tensiones base, yo obtengo U1 base. Y también utilizando la regla de transformación del transformador 2, a partir de U2 base obtengo U3 base.
También entre líneas. En este caso me da 69, es decir, si yo cojo el valor de referencia de T2, a la izquierda y a la derecha, en las dos secciones, yo tendré en uno 138 y en el otro 69 kilovoltios, ¿no? Que es lo que vemos aquí. 69 kilovoltios para la sección 3, 138 kilovoltios para la sección 2. Para la sección 1, puesto que tenemos una ganancia de 0,1, pues 0,1 por 13,8 es por 138 es 13,8. ¿Vale? Ya tengo mis valores de referencia de tensión para cada tramo. ¿Qué más tengo? Vamos un poco para atrás en las transparencias, lo que me decía que tengo que seguir. Calculamos las tensiones, las impedancias base aplicando esto. La tensión base en cada sección al cuadrado dividido por la potencia base. Pues aplicamos esto y podremos calcular la impedancia base, J se refiere a sección 1, sección 2, sección 3, a partir de las tensiones que he ido obteniendo de tensión base de la sección 1, de la sección 2 y de la sección 3. Ahí entre línea y línea. Y está ese base que hemos dicho que es de 10 megavoltios. ¿Ok? Por lo tanto, obtenemos 3 valores de impedancias de referencia, uno para cada sector. Z1, Z2 y Z3 base. A partir de estas 3 valores, de estas 3 secciones, podemos calcular las impedancias por unidad en cada tramo. Lo único que tengo que hacer es irme al enunciado, ver, por ejemplo, la impedancia de línea, que es la que yo tengo en la sección 2, es de 10 más 100J. Pues esas 10 más 100J lo dividiré por Z2 base que he calculado y que vale 1904. Entonces, hacemos esa división de Z línea por 1904 y me da un valor de impedancia de línea por unidad. Le pongo aquí debajo, para no liarme, este PU que indica que ya están normalizados. Y esta sería la impedancia en el sector 2. Esa impedancia de línea. La impedancia de carga, que eran, recordad, 300, pues esa impedancia de fase en I de 300, pues se convierte en 300 entre Z3 base. ¿Vale? Entonces tendríamos un 0,63. Ojo, si esta Z fuese en triángulo, una Z delta de 300, pues tendría que dividirla por 3. Serían 100 ohmios. El equivalente del equivalente en estrella. Lo pasamos toda estrella. Tendríamos ese 300 dividido entre 3 si fuesen una Z delta. En este caso, como es en estrella, la dejamos igual. ¿Vale? Por tanto, 300 entre Z3B base es 0,63. Vale, por ahí, bien. Ahora viene un problema, que es estas XCC que poníamos aquí. XCC1 y XCC2. Aquí tendría que haber un 2. Estas X se refieren a la reactancia del transformador. El propio transformador tiene una impedancia determinada, que normalmente es muy inductiva porque ahí hay bobinas acopladas, ¿no? Entonces, eso lo tendremos que poner o simplificar como una sola impedancia. Por tanto, aquí tendremos una impedancia inductiva, la impedancia de la línea en valores por unidad, una segunda impedancia inductiva y luego la tercera impedancia, que es la impedancia de carga. Perdón, la cuarta impedancia, que es la impedancia de carga. Repito, dos impedancias inductivas de los dos transformadores
una impedancia de línea por unidad y una impedancia de carga por unidad también. La gracia es que la placa de los transformadores ya me están dando esos valores por unidad. Me da un valor de un 8% en XCC2. Repito, aquí hay una errata. Esto tendría que ser transformador 2 y XCC2. 8% se refiere a un valor de impedancia por unidad de 0,08. La impedancia del transformador 2 por unidad ya me lo da, que es 0,08J, ese 8%. Y como estoy utilizando los valores base de tensiones base del T2 y la S base del T2, pues ya directamente 0,08 es la reactancia de ese transformador, que es el que utilizaré. Este 0,08J ya es directo porque mis valores base son los mismos del transformador. No hay problema, que es este primer punto. Para T2 no habrá problema, puesto que es el que se ha utilizado para definir mis valores de referencia. Por lo tanto, utilizo directamente la XCC2 por unidad, que es la nominal y es 0,08. Esto reactancia, en impedancia será, lo tengo que multiplicar por la J. Puramente inductiva, por lo tanto un más. Vale, aquí no hay problema. El problema viene con el transformador 1. El transformador 1 me dan, si me voy aquí, me dan un valor por unidad del 10%, el transformador 1. Pero ese 10% no está referenciado a los valores base del transformador 2. Obviamente, está referenciado a los del transformador 1, que son distintos. Por lo tanto, voy a tener que adaptarlo. ¿Cómo lo adapto? ¿Cómo lo adapto? Bueno, yo quiero XCC del 1, ¿vale? Esto me dicen que vale 0,1, que es el 1%. No, perdón, 10%, ¿no? 0,1. Por tanto, si yo tuviese los valores base referenciados a los que utiliza el transformador 1, sería muy fácil, ¿no? Porque la impedancia de ese transformador sería J por 0,1. Eso sería muy fácil. Pero el problema es que esto está referenciado a unos valores base, que es de 5 megavoltiamperios, y luego unas tensiones base ¿no? de 13,2 barra 132. ¿No? Vale, kilovoltios. Por tanto, esta es mi referencia. ¿Cómo lo adapto? Bueno, recuerdo que la impedancia base que habrán utilizado para sacar este 0,1 será la tensión base dividido por al cuadrado dividido por la potencia base. Esta es la impedancia, estas son las impedancias base que han utilizado. Cada sección tendrá una distinta, es decir, la sección 1 y la sección 2. Tendré Z1 base igual 1 base cuadrado entre S base, y Z2 base será 1 base cuadrado, perdón, U2 base cuadrado dividido por S base.
Bueno, en este caso basta que utilice uno de los dos, una de las dos secciones. Del cálculo anterior ya teníamos los valores base. Por ejemplo, nos fijamos en Z1 base, ¿no? De 19,4. Nosotros sabemos que utilizando la relación del transformador del primero, pues teníamos, por ejemplo, el Z2 base, ¿no? Pues lo que hacemos es coger este valor por unidad, XCC1, y lo multiplicamos por Z2 base, por ejemplo, que es este de aquí. Y tendremos el valor real, X del primero real. Multiplicamos por el valor con respecto al cual lo han normalizado a la hora de escribir la hoja de características, que son esos 5 megavoltiamperios y estos dos. Cogemos este 0,1, lo multiplicamos por la impedancia base y tenemos el valor real. Y luego tendremos que normalizar a nuestras impedancias de referencia. Por lo tanto, tenemos que volver a normalizar. Tenemos que dividir esto respecto a nuestra Z base que hemos creado, que es distinta de ese que han utilizado para obtener la X del transformador 1. Resumiendo, ¿qué tengo que hacer? Pues este 0,1 lo tengo que multiplicar por Z2 base del primer transformador, por ejemplo, cogemos el 132, ¿no? Entonces tendremos 132 al cuadrado dividido por 5, ¿vale? Ya hemos multiplicado por Z2 base. Y ahora todo eso lo tenemos que referenciar, lo tenemos que dividir por nuestra Z2 base. En este caso no es 132, sino que era 138, ¿no? Si no recuerdo mal, 138 entre 10, porque ya no es 5, es 10, al cuadrado. Y esto nos dará lo que sea. Por tanto, repito, el valor normalizado del transformador 1 que estaba en relación a un sistema de referencia distinto, primero lo paso a valor real, multiplicando por Z2 base, y luego ese valor real, esto que tengo entre paréntesis, lo normalizo. Paso a otro esquema de referencia, que es el del transformador 2, que es el que he utilizado. Utilice el que utilice, tendré que hacer esta operación para aquella X, para aquella reactancia de los transformadores que no he utilizado de referencia, ¿vale? Por tanto, hacemos esta operación para XCC1, que es ese 0,1, con esa desnormalizamos, pasamos al valor real y luego normalizamos respecto a las características base del transformador 2 y me da un valor, en este caso, 0,183. ¿Vale? Por tanto, la impedancia inductiva del primer transformador no es 0,1J, es 0,183J. ¿Ok? Esto es a lo mejor un poco una de las cosas que más nos puede liar. En cualquier caso ya tenemos cuál es la impedancia por unidad de los dos transformadores, cuál es la impedancia por unidad de la línea y de la impedancia de salida, ¿no? Que son estos dos valores de impedancia de línea y de impedancia de carga, y luego las XCC, no, la ZCC de los transformadores. Lo siguiente que tengo que normalizar es la tensión generada. La tensión que genera me decían que era de 13,2 kilovoltios, pues lo divido por la tensión base en esa sección. Aquí tendría que tener
1 base, ¿no? Aquí me falta un 1. Por tanto, normalizamos con respecto a la sección 1, que es 13,8, y tengo una tensión generada de 0,96. No digo voltios porque esto no tiene unidad, igual que no decimos ohmios para la impedancia, porque son valores que se obtienen a partir de dividir pues ohmios entre ohmios, entonces eso no da unidad, o voltios entre voltios. Por eso la historia está del por unidad, ¿no? En todo caso podríamos poner aquí 0,96 por unidad, PUs. Todos son PUs. Bueno, ya tenemos todo referenciado. Ya hemos referenciado la tensión, las impedancias de cada sección, etc. Lo siguiente que voy a hacer es dibujar el diagrama de impedancias, que resulta de toda esta historia matemática, que ya os comento, es muy sistemático, es ir paso por paso. Ahora obtengo ahora me invento la SB, ahora me invento la U2B, ahora voy calculando cada tramo, las tensiones base de cada tramo, las impedancias base de cada tramo. También podría calcular las corrientes base, que no están aquí, están un poco más adelante. Y luego normalizo todo, impedancias, fuente de tensión, fuente de corriente si tengo, las normalizo. Y dibujo el circuito que tengo resultante. Fijaros que me queda una sola malla. La tensión generada en valores por unidad, la bobina asociada al primer transformador, la impedancia de línea normalizada por unidad, la impedancia del segundo transformador, que recuerdo era tal cual, ese 8% se quedaba igual. Este 10% del primer transformador lo he tenido que readaptar y me ha quedado este 0,18. Y luego la impedancia de carga, que era ese 300, ¿no? Esa impedancia en estrella. Yo cogeré la fase en estrella. Dividida por Z3 base, y que me daba lo que fuese. Esto estaba por aquí. Que es este 0,63 por unidad. ¿Vale? Normalmente estos por unidad ya son todos fasores, es decir, me pueden salir jotas, ¿no? Me pueden salir números complejos, como en este caso en la Z línea, por unidad, porque esos son los valores referenciados. Entonces son fasores de corriente, son fasores de tensión. Lo que sí que no son complejos son los que tienen el subíndice B de base. Esos son valores reales. Por lo tanto, dibujamos el circuito. Tenemos este circuito de aquí. Todos los valores los conocemos, tanto la generada como los valores nominales de las impedancias. ¿Qué me pedían en el enunciado? Bueno, me pedían las corrientes en los 3 tramos. Por tanto, una de las cosas que tendré que obtener es cuál es la corriente por unidad, que recuerdo es la misma para todos los transformadores, o para todos los tramos que se han creado por consecuencia de los transformadores. ¿Qué más tengo? Tensión en la carga. ¿Cuál es esta tensión? Pues tendré que calcular esto, ¿no? Por divisor de tensión, por ejemplo. Tendré que calcular la potencia aquí. U por I. Complejo conjugado. Eso me dará una potencia en la carga. Todo por unidad. Y una vez que obtenga los valores por unidad, los multiplico por sus valores base. Por lo tanto, corriente. ¿Cuál es la corriente? Pues UGPU dividido por la suma de todas estas impedancias, ¿no? Ley de Ohm. 0,96 eran los valores del generador por unidad y luego si sumo todo esto me da 0,70. Fijaros que los valores no están muy allá del 1, de la unidad. Eso es una ventaja, porque si yo hubiese hecho algún error de cálculo, algún valor podría salir disparado. Es decir, si salen disparados son sospechosos de que yo haya hecho algún tipo de error de cálculo.
Fijaros, el módulo de la corriente por unidad me sale 1,34. Por tanto, es razonable. No quiere decir que esté bien, podría ser 1,2, yo qué sé, pero ya el propio valor me dice si es razonable. Lo que no sería razonable es que yo hubiese utilizado unos valores por unidad, hubiese seleccionado pues unos valores por unidad de potencia y de tensión, pues del orden que tenemos aquí, yo qué sé, podría haber puesto también 20 megavoltamperios o 5 megavoltamperios si quiero el transformador 1. Si yo utilizo esos valores iniciales como valores de referencia, voy a tener valores de corriente, de fasores, de corriente, de tensión, de potencia, del orden de la unidad. Y eso me sirve para dibujar, para depurar todo el proceso matemático que he hecho. Vale, por lo tanto, corriente por unidad, este fasor de aquí. Si multiplicamos esta corriente por la impedancia de carga por unidad, tengo el fasor de la tensión en la carga, que es una de las cosas que me piden. El valor real, ¿eh? Luego esto lo tengo que multiplicar por por U3 base. Y luego la potencia aparente, pues la misma expresión. U por complejo conjugado de la corriente me da cuál es la potencia en esta carga. Puramente real, por lo tanto no tiene parte reactiva. Esto es porque es resistivo, es puramente resistiva esta carga. Ahora me toca pasar a valores reales. Lo primero que tengo que hacer es estimar las corrientes base. Las corrientes bases teniendo en cuenta el monofásico equivalente. Entonces yo cogeré potencia base monofásica dividido por tensión de fase base. Es decir, aquí las tensiones entre líneas las tengo que dividir entre raíz de 3. Esas tensiones entre líneas que teníamos por aquí, estas tensiones entre líneas las tengo que dividir entre raíz de 3 y tendré las tensiones base, no entre línea y línea, sino entre fase y neutro. Y luego la potencia monofásica es 10 entre 3. Esta potencia monofásica es 10 entre 3. Pues 10 entre 3 dividido por cada una de estas tensiones base dividido por raíz de 3. ¿no? Las tensiones entre líneas base dividido por raíz de 3. Y como consecuencia obtengo 3 corrientes base, que son los valores que multiplicados por la corriente por unidad común me dan las corrientes reales en cada tramo. Fijaros que en el tramo que tenemos I2 de transmisión que suele ser a larga distancia, pues tengo una corriente menor. Ese es el objetivo, que la corriente ese es el objetivo de transformar a alta tensión. Y es que la corriente que yo tenga circulando de punto a punto, ¿no? Para hacer esa transmisión de energía a larga distancia, pues esa corriente sea relativamente baja, ¿no? Porque recordad que las potencias de pérdidas va con relación con el cuadrado del módulo de la corriente, RI cuadrado. Por tanto, no es buena idea hacer una transmisión a baja tensión. Cuanto mayor tensión, menos pérdida. Por tanto, menos tensión, menos corriente, perdón, cuanto menos corriente, menos pérdida. Menos corriente en el segundo sección y luego, pues eso, la corriente en I3 es la que sea, aquella que multiplicada por la corriente base me dé lo que me tenga que dar. Pues, 3 valores de corriente. La tensión de línea en la carga pues viene dada por U por unidad, la tensión por unidad que habíamos obtenido, que era este de aquí, 0,84. Pues este 0,84 lo multiplicamos por la tensión base entre líneas,
que era 69 en la sección 3. Esto es U3 base entre líneas. Y me da la tensión entre línea y línea de la sección 3, ¿no? En la carga, 58 kilovoltios. ¿Cuál es la potencia trifásica disipada en esa carga? Lo habíamos calculado en valores por unidad, me daba 1,14, pues 1,14 por 10, que es la potencia base, 11,45 megavoltios. ¿Eh? Y ya estaría. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Vale, me preguntan cómo se calcula la Z línea. Bueno, supongo que te refieres al valor por unidad, porque en lo que es el enunciado me están dando el valor de Z línea. Z línea es 10 más 10 100 J. Esto es el valor dato. Para calcular el valor de línea por unidad lo tengo que dividir por Z2 base, porque está en la sección 2. Entonces, Z línea, este valor de aquí, por unidad, se obtiene dividiendo 10 más 100J por ese valor de 1904. Y ese valor de 1904 lo he obtenido dividiendo U2 base, que es 138, al cuadrado entre 10. Por tanto, tendríamos, a ver, 138, 3, ¿no? Al cuadrado entre 10. ¿Vale? Y ese valor, eso sería por 10 a la 3. Exacta, María. Cada impedancia que te donan la has de dividir por la impedancia base. Y ya tienes el valor. Y una vez ya tenemos esos valores de impedancia, pues los ponemos aquí. Vale, en relació, Maria, al valor real dels corrents, la fase, com que aquí els guanys, no hi ha desfase entre tensió primari i secundari, que és lo habitual, pues, simplement les tensions per unitat ja incorporen un fasós amb una fase que ja serà la mateixa en el valor final. Per tant, la resposta és sí que tendrien una fase, no sé, sí, que seria menys 26,4. Per tant, aquí aquestes tres corrents se refereixen als mòduls. Si jo vull els fasors de 1, i 2 i 3, li hauria de posar la mateixa fase, que seria menys 26,4 per a aquestes tres corrents. Exacte, tindrien la mateixa fase que és corrent. Bé, estas transparencias os las voy a poner en Udemy Digital. También algún problema propuesto que resolveréis con mis compañeros de problemas. Otra cosa que se me ha olvidado comentaros al principio cuando hablábamos de la asignatura. Hay unos problemas propuestos que os envié durante las vacaciones, si no recuerdo mal. Os activé unos problemas por entregar.
Mirároslo. Creo que todavía están hábiles la entrega, el periodo de entrega. Poneros, recordad que tienen un porcentaje de la nota, son programas propuestos. No recuerdo ahora bien el porcentaje, no sé si es un 10% o algo así. Mirad de mirar esos enunciados, mirad de resolverlos y subir vuestras soluciones. Si no hay más preguntas, ¿alguna pregunta más? Me estoy un poco fuera de tiempo. Recordaros que os pasaré una fecha de revisión de examen. De todas formas, recuerdo, miraros en los vídeos de cómo se resolvía el examen. Bueno, pues si os parece, damos por concluida esta clase y por lo tanto el temario que al final se utilizará para evaluar el segundo parcial, que es toda esta historia de los transformadores con esas magnitudes por unidad también, junto con el análisis de circuitos trifásicos con batímetros, que no se evaluó en el primer parcial. Ok, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene.